La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Honramos al Señor y damos gracias al Señor por la santa oportunidad de poder llegar a todos ustedes para poder juntos compartir la palabra y ser instruidos por el Señor. Recordemos que Dios es un Padre bueno, un Padre educador. Responsablemente Dios siempre está nutriendo y alimentando a su pueblo, porque Dios es fiel. Así que mi hermano, desde donde quiera que tú nos sintonices, una vez más te digo, bienvenido en el nombre del Señor. Vamos a abrir el libro de Dios y a depender del Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos ayude y podamos ser todos edificados en Cristo el Señor. Amén y amén. Muy bien. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versos 23 y 24. Busquen ustedes, por favor, y vamos entonces a proyectar en la pantalla. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, amados, que el Dios fiel, a través de su palabra bendita, nos bendiga en esta hora. Yo quiero hablar, amados, un tema que he titulado El hombre espiritual. El hombre espiritual, como ustedes ven en pantalla. Y voy a tratar, porque sabrá Dios si esto va a tomar algún otro mensaje o otros mensajes, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero voy a tratar de ir en el orden del Espíritu, para que podamos entonces entender lo que Dios quiere decirnos hoy. El hombre espiritual. Primero, vamos a partir de una cosa. ¿Cuál es el pensamiento común? Diríamos, ¿cómo piensan los hombres? ¿Qué es la composición del hombre? Normalmente muchos creen que es dualista. Es decir, que el hombre está compuesto por dos elementos nada más. Entonces se dice que el hombre está compuesto por el alma y el cuerpo. Esa es la forma que predomina acerca de la composición del hombre, que es solamente dos partes, dos elementos. Por eso estamos diciendo dualista, dos elementos, alma y cuerpo. Entonces, según este concepto, el alma es la parte interior, espiritual, invisible. Lo estoy diciendo según ese concepto. El alma es la parte interior, espiritual, invisible. Mientras que el cuerpo es la parte corporal, externa, visible. Y aunque hay algo de cierto en eso, con todo es inexacto. Esta opinión viene de hombres caídos y no de Dios. Y ustedes saben que, aparte de la revelación de Dios, no hay ningún concepto seguro. Aparte de la revelación de Dios, no hay ningún concepto seguro.
Entonces, que el cuerpo es la cubierta externa del hombre es sin duda alguna correcto. El cuerpo es la cubierta externa del hombre. Eso es correcto. Pero la Biblia jamás confunde el espíritu y el alma como si fueran la misma cosa. No solo son diferentes en condiciones, sino que sus mismas naturalezas difieren una de la otra. Así que la palabra de Dios no divide al hombre en dos partes, alma y cuerpo. No. Al contrario, trata al hombre como un ser triuno, como un ser tripartito. Es una forma de decirlo. Espíritu, alma y cuerpo. Dígalo usted. Espíritu, alma y cuerpo. Dígalo otra vez. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer una vez más el pasaje con el que estamos iniciando, especialmente el verso 23. Colóquelo, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique totalmente, o sea, por completo, todo el ser. Y dice espíritu, alma y cuerpo. No dice, hablando de todo el ser como solo alma y cuerpo, sino espíritu, alma y cuerpo. Porque esa es la composición del hombre según Dios. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Van conmigo? Muy bien. Así que entonces, yo creo eso porque Dios lo dice. Yo creo de la forma en que Dios lo ha descrito en su palabra. Hay otro pasaje que puede fundamentar también esto y se encuentra en Hebreos capítulo 4, que ustedes lo conocen, que es el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, lean ustedes, hasta, partir el alma y el espíritu. ¿Se da cuenta? Hasta partir el alma y el espíritu. O sea que el alma y el espíritu, Dios las trata como dos cosas. Aunque aquí parece que están bien unidas, ¿cierto? Bien unidas. Y por eso viene la palabra para separar, para partir el alma. Dice, para partir el alma y el espíritu. Dos cosas. Así que en este versículo que tenemos ante nuestros ojos, el escritor divide los elementos no corporales del hombre en dos partes. O sea, lo que no se ve del hombre lo divide en dos partes: el alma y el espíritu. Y de aquí se deduce que puesto que se puede dividir el alma y el espíritu, deben de ser diferentes en su naturaleza. Así pues, es evidente aquí que el hombre es un compuesto de tres partes. Diga conmigo, el hombre es un compuesto de tres partes. ¿Cuáles son esas partes? No. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo primero que quiero decir, tratando de encaminar este mensaje en el orden del Señor. Muy bien. Vamos entonces ahora a lo conocido y que el Señor en el caminar nos ayude para ver lo desconocido. Un reto muy grande que tiene cada discípulo. Si alguna vez aprendió, es probable que lo que aprendió lo aprendió mal. Y entonces
el precio que debe pagar es alto porque tiene que pasar un proceso, que es el proceso de desaprender para aprender. Desaprender para aprender. Por ejemplo, escúchenme, amados. Los fariseos no lograron pasar ese proceso. Ellos se quedaron con lo aprendido. Ellos no quisieron aprender correctamente de Jesús, porque Jesús vino de alguna manera a interpretar lo que ellos habían aprendido. Jesús vino a darle sustancia, pero ellos rechazaron la sustancia. Ahí es donde la mayoría de los cristianos no damos el grado, no avanzamos, porque hay que pasar el proceso de desaprender, de poder llegar y decir: Dios mío, la verdad es que yo reconozco que tengo que humillarme para desaprender lo que alguna vez aprendí. Por ejemplo, si usted ayuna para cambiar los planes de Dios, usted está ayunando mal. Si usted ora para cambiar los planes de Dios, usted está orando mal. Entre otras muchas cosas. Entonces, el proceso de desaprender para aprender. Dijimos que el hombre es un compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Sépalo, por favor. Vamos al principio. Hablemos de cuando Dios creó al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Vayamos al capítulo 2 del primer libro, en el verso 7. Escuchen. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a dejar ese pasaje. Vean ustedes que es un pasaje muy bueno para avanzar hacia lo que queremos enseñar. Dios primero formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, Dios formó la parte corporal, la parte visible del hombre, porque el soplo no se ve. O sea, el soplo no se ve, pero esa formación sí se ve, porque ahí Dios estaba formando el cuerpo. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, eso es el cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Y cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, entonces ahora el hombre dice, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia textual, que es una versión más literal del original, esa versión, ahí donde dice, y fue el hombre un ser viviente, dice así, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Dios formó el cuerpo del polvo de la tierra. Pero recuerden ustedes que el cuerpo sin espíritu es como la fe sin obras, está muerta. Eso lo dice la Escritura. Yo lo voy a leer ahora mismo, pero lo tenía un poquito más adelante. Pero voy a leer Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A mí lo que me interesa en este mensaje es la primera parte. El cuerpo
sin espíritu está muerto. Entonces Dios formó primero el cuerpo. Y usted dice, pastor, ¿por qué dice que formó el cuerpo? Otra vez regresen al pasaje. Vamos a jugar con esos pasajes. Excelente. ¿Dónde sopló Dios? ¿En dónde? En su nariz. ¿Se da cuenta que Dios hizo un cuerpo? Sopló en su nariz. ¿Y qué hizo el soplo de Dios? O sea, el soplo es el espíritu. Es el espíritu, es la vida. Y llegó a ser el hombre un alma viviente. Ahí tenemos el cuerpo, el espíritu y el alma. El cuerpo, el espíritu y el alma. Vean ustedes, por ejemplo, recuerden esos pasajes, pero veamos lo que dice Job 33:4. Estoy hablando ahora de la creación del hombre. ¿Cómo Dios creó al hombre? Job 33:4. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermoso, ¿no? Estamos viendo la palabra para fundamentar esta primera cosa. ¿Cómo Dios creó al hombre? Entonces, ya vimos que el Espíritu de Dios, dice el texto, me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ustedes saben que el soplo de Dios le pertenece a Dios. Escúcheme, el soplo le pertenece a Dios. O sea, fue Él el que sopló. Por eso es que el Espíritu tiene que volver al que lo dio, porque ese soplo le pertenece a Dios. Y eso es verdad en todos los hombres. El Espíritu vuelve a Dios. Eso es verdad. El Espíritu vuelve porque es el soplo y eso le pertenece a Dios. Así creo yo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, en el principio lo formó con el polvo de la tierra y luego sopló el aliento de vida en su nariz. Aquí hay algo interesante porque en cuanto el aliento de vida que se convirtió en el espíritu del hombre entró en contacto con el cuerpo del hombre, hay algo que le pasó a ese hombre, que llegó a ser un alma viviente. Un alma viviente. Es decir, ahí tuvo origen. De ahí que el alma, pudiéramos decir que es la combinación del cuerpo y el espíritu del hombre. Por eso es que la Biblia llama al hombre un alma viviente. El aliento de vida se convirtió en el espíritu del hombre. Es decir, el principio de vida en él. Recuerden que es el Espíritu el que da vida. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Amén. Es el Espíritu el que da la vida. Ahora, hay una palabra aquí que es bueno revisarla. En el original, que es la palabra vida. Cuando habla de aliento de vida, que es la palabra shai, con Y. Y esa palabra está en plural. Shai, vida, en plural. Quiere decir que no es vida, sino vidas. Porque en el original es shai y está en plural. Entonces, esto puede referirse al hecho de que el soplar realizado por Dios produjo una vida doble, pudiera uno decirlo. Una vida anímica que tiene que ver con el alma y una vida espiritual que tiene que ver con el espíritu. Eso puede ser también. Así que cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo del hombre, se convirtió en el espíritu del hombre. Pero cuando el espíritu reaccionó con el cuerpo,
se creó, porque como dice el texto ahí, fue el hombre un alma viviente. Así que yo creo que esto explica el origen de nuestra vida espiritual, pero también de nuestra vida anímica. Entiendan, anímica, que proviene del alma, del alma. Ahora entonces vamos a algo. Ya estamos viendo cómo Dios creó al hombre. Ya ustedes vieron los textos. Vamos a la caída del hombre, porque aquí entramos a algo que es muy importante. Ya dije que el hombre que Dios formó era notablemente diferente de todos los demás seres creados. Recuerden que el hombre viene a ser como la corona de la creación. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio una libertad total. Escúchenme, hermano. Dios creó al hombre con lo que llamamos libre albedrío, que eso significa que el hombre podía elegir. Amén. Así que Dios creó al hombre y le dio una libertad total. Es decir, que Dios no hizo un autómata controlado automáticamente por la voluntad de Dios. No. Y eso es evidente, porque en Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios instruye al hombre sobre cuál fruta podía comer y cuál no, ustedes saben que Dios le dijo a él que decidiera, o sea, cuál comes y cuál, de esta no comas, de todas las demás come. El hombre podía elegir perfectamente. Así que el hombre que Dios creó, como ya dije, no era una máquina dirigida por Dios. Al contrario, tenía total libertad de elección. Si el hombre escogía obedecer a Dios, podía hacerlo. Y si decidía rebelarse contra Dios, que fue lo que pasó, también podía hacerlo, porque naturalmente lo hizo. Ya lo hizo, se rebeló contra Dios. Ustedes saben que Eva fue engañada. O sea, la mujer, dice el apóstol, la mujer fue engañada. El hombre no fue engañado. El hombre se rebeló contra Dios. Porque el hombre se enamoró de la mujer tanto que ese hombre bastó con que la mujer le dijo, come. Y como ese se derretía por su mujer, perdónenme la expresión, estaba locamente enamorado, no le importó para nada lo que Dios le había dicho y decidió obedecer a la mujer y rebelarse contra Dios. Eso realmente fue lo que pasó. La mujer fue engañada. Entonces el hombre poseía, diríamos, una soberanía por la que podía ejercer su voluntad al escoger entre obedecer o desobedecer. Entonces, amados, originalmente el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, y el alma y el cuerpo le estaban sujetos. Originalmente, el espíritu, que es el que puede tener comunión con Dios, dirigía todo. El alma estaba sumisa totalmente al espíritu. Y en consecuencia, el cuerpo también. Así era. El hombre, por eso, en ese sentido, era como Dios, porque era espiritual. No era almático, era espiritual. Estoy hablando en el principio. Así que originalmente el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, y el alma y el cuerpo le estaban sujetos. Vamos a ver si ustedes entienden así. En condiciones normales, el espíritu es como el amo. El espíritu es como un amo.
El alma es como un mayordomo y el cuerpo es como un criado. Originalmente era así. El espíritu era el amo. El alma era el mayordomo y el cuerpo era el criado. Entonces, el amo encargaba asuntos al mayordomo, quien a su vez ordenaba al criado que los llevara a cabo. El problema es cuando el alma toma el lugar de amo. ¿Está entendiendo? Tiene que ser el espíritu el amo, pero originalmente era así. Estoy tratando de ilustrarlo. El espíritu era el amo, el alma el mayordomo y el cuerpo el criado. Entonces, el amo encargaba asuntos al mayordomo, quien a su vez ordenaba al criado que los lleve a cabo. El amo da órdenes al mayordomo en privado. El mayordomo parece ser el dueño de todo, porque él es el que está a cargo de la hacienda, el mayordomo. Así como nosotros que somos mayordomos, que estamos a cargo, no somos dueños. No somos dueños. Amén. Estamos a cargo, pero un día vamos a rendir cuentas. Entonces sigan conmigo. El amo da órdenes al mayordomo en privado. ¿Quién es el amo? ¿Quién es el amo? Espíritu. ¿Que da órdenes a quién? Al alma, que es el mayordomo. Eso lo hace en privado, como corresponde. ¿Entienden? El mayordomo parece ser el dueño de todo, pero en realidad el dueño de todo es el amo. Simplemente el alma debe ejecutar lo que el espíritu le ha encomendado. ¿Entienden lo que yo estoy tratando de explicar? Pero así era originalmente. Pero por desgracia, el hombre ha caído, ha sido derrotado y ha pecado. Y en consecuencia, se ha tergiversado el orden correcto del espíritu, el alma y el cuerpo. Por causa del pecado, que vino a distorsionar aquel hombre que Dios había creado a su imagen y semejanza. Que Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. O sea, entendámoslo así. Así lo creó Dios, para que fuera un ser espiritual. Es entonces que el pecado vino y tergiversó el orden, corrompió el orden. Hermano mío, el propósito original de Dios es que el alma humana reciba y asimile la verdad y la sustancia de la vida espiritual de Dios. Yo estoy hablando hoy del hombre espiritual, pero en este mensaje vamos a tocar mucho acerca del alma. Acerca del alma, porque lo que queremos es poner las cosas en orden. Así que entonces, si el espíritu y el alma del hombre hubieran mantenido su perfección, sanidad y vigor, su cuerpo habría sido capaz de mantenerse sin cambio para siempre. Es bonito, ¿verdad? Como yo decía uno de estos días, que el hombre, o sea, era la voluntad de Dios perfecta que el hombre comiera del fruto del árbol de la vida. Porque Dios no se lo prohibió. Dios le prohibió que comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios sabía lo que iba a pasar si el hombre comía de ese fruto. Era la voluntad de Dios que comiera del otro, del fruto del árbol de la vida, porque entonces todo hubiera quedado ordenadamente.
el hombre hubiese sido, es decir, no hubiese reinado ni la muerte, ni el pecado, ni nada de esas cosas. Jesús no hubiera tenido que venir. Jesús vino exactamente por lo que el hombre perdió, que le pertenecía a Dios. ¿Entiende? Le pertenecía a Dios. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Digamos, Jesús vino a buscar y salvar lo que Adán, el primer Adán, había perdido. Eso realmente es así. Así es. Entonces, seguimos. Ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Yo voy a mencionar rápidamente. Sabemos, y aquí lo voy a decir cómo fue, que el alma del hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. Ya yo dije también que está claro que la voluntad de Dios era que Adán comiese de la fruta del árbol de la vida. No se lo había prohibido, del otro sí. Pero tristemente ya ustedes saben qué pasó. ¿Saben qué es lo que pasa, amados? Que la fruta del conocimiento del bien y del mal eleva al alma humana y suprime al espíritu. Eso que estamos hablando hoy es un lenguaje muy hermoso para que nosotros podamos entender. Por eso es que el hombre quedó un hombre tan egoísta, tan avaro, tanta avaricia. Usted ve que el hombre vive para sí mismo y nada más. ¿De dónde viene la egolatría? ¿Qué es egolatría? ¿Ustedes saben qué es latría? Por ejemplo, vean, idolatría. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar ídolos. ¿Qué es egolatría? Adorar el yo, el ego. Y ese fue el resultado de comer de ese fruto, porque eso es lo que hace ese fruto. Y Dios lo sabía y por eso le dijo que no lo comiera. Porque el hombre debió ser espiritual, debió permanecer siendo espiritual, pero terminó siendo ¿cómo? Anímico, almático, sentimental, una distorsión terrible, un alma creyéndose el amo. Ahora está entendiendo lo que yo estoy tratando de explicar. Un alma creyéndose el amo. Y el hombre quedó dominado por los apetitos, por el deseo. ¿Se da cuenta? Escúchenme, amados, les voy a decir algo. El conocimiento del bien y del mal en este mundo es malo en sí mismo. Este conocimiento surge del intelecto del alma del hombre, de manera que hincha la vida del alma y por consiguiente rebaja la vida del espíritu, al extremo de que ésta pierde todo conocimiento de Dios hasta el punto de que queda como muerto. Porque Dios también se lo dijo, ¿verdad que sí? El día que comas de la fruta de ese árbol, ciertamente morirás. Bastó con que comiera y el hombre murió. O sea, entró la muerte. Naturalmente el hombre no murió físicamente en ese momento, eso fue después. Pero sí murió en el sentido de que el hombre dejó de ser como Dios. Y ahora en el sentido de como él era como Dios. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Dejó de ser como era. Ya no era un hombre espiritual. Ya no había afinidad con Dios. Ya no había armonía con Dios. ¿Por qué? Porque se rompió el orden. Entró el desorden. Entró el caos. Y el hombre espiritual terminó siendo un hombre almático. O en el lenguaje de hoy sería un hombre carnal. En el lenguaje de hoy. De lo que ya nosotros sabemos. Así que entonces seguimos.
Entonces, ya ustedes saben cuál es la voluntad de Dios: espíritu, alma y cuerpo. El hombre, es decir, quedó sin comunión con Dios. Por eso es que el hombre, como perdió la gloria de Dios, el vestido, lo que le cubría, lo perdió y quedó desnudo, sin gloria, y cabot, sin gloria. Y es entonces que cuando Dios se pasea por el huerto, el hombre, ¿qué hace? Se esconde, huye. Cosa que no hacía antes, simplemente salía al encuentro con Dios, era su felicidad. Yo le voy a decir algo: el alma juega un papel fundamental. Nadie puede ser espiritual con un alma distorsionada. Nadie puede ser espiritual con un desorden. El espíritu del hombre, ¿cómo quedó el hombre? Para Dios quedó como muerto, destituido. El hombre quedó muerto para Dios. Por eso hay un mensaje por ahí hablando de que el hombre naturalmente está vivo para el pecado, pero muerto para Dios. Y si lo vemos de una persona que ha nacido de nuevo, tiene que estar muerta al pecado y vivo para Dios. O sea, es diferente, porque es pasar de un reino a otro. Antes pertenecía al reino de la muerte, al reino de las tinieblas. Ahora pertenece al reino de la vida, al reino de la luz, al reino del Hijo amado. Muy bien. Entonces, con todo lo que yo he dicho, que lo que estoy tratando es como de encaminar este mensaje. Ya veremos qué más quiere Dios. Pero ya les dije, el hombre terminó siendo entonces un ser almático. Almático. Por eso es que el conflicto, el problema está en el alma. ¿Dónde está el problema? En el alma. Hay que poner al alma donde debe de estar, donde Dios la puso. ¿Qué puso Dios arriba? El espíritu. Ahora, si nosotros vamos al lenguaje de la revelación del nuevo pacto, tenemos que decirlo así: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Después seguramente hablaremos de eso. Piensen en esto para que apliquen: amo, mayordomo y criado. Hay personas que su amo es el alma y no son espirituales. Pueden ser espirituales, porque Corinto, que era una iglesia muy, diríamos, una iglesia muy carismática, de antemano que Pablo dice: yo alabo el hecho de que a ustedes no les falta ningún don. Hay carismas por doquier en ustedes, pero en lo que yo no les alabo es que en ustedes no veo el fruto del Espíritu. Ustedes, o sea, tienen lenguas, tienen profecía, tienen ciencia, tienen todos los dones, pero ahí también son unos chismosos. Ustedes están en contiendas, disensiones, pleitos, envidias, y habla un montón de cosas. Personas que, y por eso Pablo también le dice a los Gálatas: oye bien, amados, él les dice que si han nacido por el Espíritu, que anden también por el Espíritu. Porque alguien puede nacer por el Espíritu y no andar en el Espíritu. Es como, por ejemplo, tú tienes ojos y si tú quieres, tú ves, pero si tú no quieres, no ves. Simplemente cierras los ojos, puedes ver. Es que no es lo mismo una persona que es ciego, que no puede ver, que desea ver, pero no puede. Pero una persona que tenga ojos y que esté sano, naturalmente puede ver. Así toda persona que ha nacido del Espíritu puede andar en el Espíritu. Pero para eso hay que pagar un tremendo precio. ¿Por qué? Porque hay que llevar al alma al orden. Nadie puede ser espiritual. Nadie puede ser espiritual
con un alma desordenada, distorsionada. Hay que colocar el alma donde va. Y tú tienes que saber perfectamente qué es del espíritu y qué es del alma. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso nosotros tenemos que estar comiendo todos los días del fruto del árbol de la vida. Del fruto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar alimentando ¿qué? El espíritu. El espíritu, que ya después en el lenguaje apostólico es alimentando al hombre nuevo, al hombre espiritual, al que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pero si tú estás comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y estás alimentando el alma, que eso es lo que hacen muchos ministros hoy día, alimentan el alma de la gente, y esa gente no se duerme. La gente se le duerme a los pastores que queremos alimentar el espíritu de la gente. Pero si tú traes a un ministro de esos que alimenta el alma de la gente, no se duerme. La carne es contra el espíritu. ¿Ustedes no creen que aquí la carne no está peleando contra el espíritu? Claro. Por eso yo les dije a ustedes que el espíritu iba a ser su intérprete. Y por eso les dije que acompañaran el mensaje. ¿Con qué? Con un elemento que es espiritual. ¿Qué es? La fe. La fe. Entonces tú te sientas y un hombre espiritual se sienta y dice: espérate, y está orando en el espíritu. Esta palabra es para alimentar mi espíritu. Dios quiere fortalecerme en el hombre interior. Yo voy a salir fortalecido en mi espíritu. Necesito terminar, ¿sí? Y si me meto en esto, es capaz que no termino. Pero voy a decir un poquito por lo menos. Voy a hablarles del templo santo y el hombre. En los minutitos que restan, van a leer conmigo algo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿Cuántos van a decidir hoy hacer del alma su mayordomo? Para que el espíritu sea el ¿qué? El amo. El espíritu, el amo. Que el amo sea Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Está entendiendo? Que el amo sea Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo ahora ya estoy trayendo todo lo que hemos visto al lenguaje apostólico, o sea, a la revelación del nuevo pacto. Por eso yo pasé de espíritu, ¿verdad? Ahora estoy hablando del hombre nuevo, del hombre espiritual, de Cristo en nosotros. Es muy fuerte hacer ese cambio que estoy haciendo, pero me vi forzado a hacerlo para que ustedes no se pierdan tanto en esta noche. Así que entonces, el templo santo y el hombre. 1 Corintios 3, 16 y 17. Vamos a los minutitos que nos restan. Los siervos de la radio ya se están yendo. Que el Señor les bendiga muchísimo. Dice aquí: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué somos? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. ¿Y en qué parte de nosotros? ¿En qué parte? En el Espíritu, por supuesto. En el Espíritu. En el Espíritu. Aleluya. En esa vida que Dios nos impartió en el nuevo nacimiento. Dios separó para colocar su Espíritu allí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo. Diga, soy templo. Ahora, el templo, ya vamos a leer el otro verso en un momento, pero vean, el templo, para entender el templo, hay que regresar al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el templo tenía 3 partes, ¿verdad? Él tenía 3 partes. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué somos nosotros? Templo. Somos templo. Y si soy templo, tengo atrio, lugar santo
y lugar santísimo. Otra vez, ¿qué somos? Templo. Diga así con autoridad, soy templo. Y vean, templo de Dios. Templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si somos templo, tenemos atrios, o sea, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Vean ustedes que el apóstol compara al hombre con el templo, de la manera, amados, que antes Dios vivía en el templo, porque antes Dios vivía en el templo. ¿En qué lugar del templo estaba Dios? En el lugar santísimo. Está bueno, ¿no? Hermoso, ¿no? Ya estoy en el lenguaje apostólico. Ya después de aquí no hay más. Si estuviera en Moisés, en la ley, en los profetas, en los salmos, yo les digo, hay más. Ya después de aquí no hay más. El canon se cerró, se completó. Ya aquí está la revelación. Yo no me estoy inventando nada. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Voy a terminar de leer el verso, el 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos templo de Dios. De manera que, si somos templo, entonces hay un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y como Dios está en el lugar santísimo, y como yo estoy terminando, y no tengo tiempo para ampliar mucho, pero tranquilo que después partimos de aquí, exactamente de aquí vamos a partir. Pero por ahora les voy a decir esto. El atrio es donde entran todos, es lo visible. Eso significa que es el cuerpo. El lugar santo es el alma. Pero ahora estoy hablando de quiénes, de las personas que han sido regeneradas. Nadie más puede ser templo de Dios sino alguien que ha nacido, porque nadie puede ver ni nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces aquí estamos hablando, nadie puede decir que es templo de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, entiendan, el atrio es el cuerpo. El alma es el lugar santo de un regenerado. El alma de una persona que ha nacido de nuevo es el lugar santo. Y el espíritu es el lugar santísimo, porque ahí es donde está Dios. ¿No dice San Juan 4:24 que Dios es espíritu? ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué adoración busca Dios? ¿Adoración cómo? En espíritu. A Dios no se le puede adorar en la carne, para nada. ¿No vieron ustedes a aquellos que llegaron? Bueno, yo ya estoy dándolo como un hecho porque lo dice la Biblia, así será. Que ellos llegaron en la carne. Señor, nosotros echamos fuera los demonios. Nosotros hicimos esto y lo otro y aquí allá. Nosotros. Echamos, sanamos, hicimos. Sí, ¿qué es eso? Esos desgraciados, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ¿qué pasó en ellos? Hincharon el alma. Eso se llama egolatría. Amados, el lugar santísimo. Por eso es que tú, solo en el Espíritu, puedes adorar al Señor. A ver, voy a terminar. La Biblia dice ya en los evangelios, en Mateo, que si tú vas a orar, dice que no te quedes en los atrios, sino que vayas a lo íntimo. Y dice,
y cierra la puerta. Ve a tu habitación y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en lo. Él ve ahí en el secreto. Él ve en el secreto. Ahí en el lugar santísimo. Que ustedes saben que ese lugar naturalmente es oscuro. Pero la oscuridad es eclipsada por la chequiná de la gloria de Dios. Por eso es que hay que cerrar la puerta. Tú tienes que ir. Yo siempre he dicho que la oración comienza desde el atrio, pero hay que avanzar. En el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. No, ustedes, yo no busqué emocionarlos hoy. ¿Para qué? Busqué alimentar su espíritu. Porque si aquí hay sabiduría, usted dice, espérate, el alma tiene que ser el mayordomo y el espíritu tiene que ser el amo. O sea, comanda, el alma tiene que sujetarse al espíritu y no el espíritu al alma. ¿Está entendiendo? El espíritu, porque el espíritu, que es el lugar santísimo, es donde está Dios, porque somos templo de Dios. Entonces, del espíritu que se llena de Dios, que asimila de Dios, entonces el espíritu baja lo de Dios al alma. En otras palabras le dice al alma, alma, te sujetas. Nada más hermoso que un alma que esté sujeta al espíritu. Nadie puede ser espiritual si no sujeta el alma, si no pone en orden al alma. Hermano mío, les voy a decir algo. Yo no quiero terminar. Escuchen. En el espíritu está Dios. Pero en el alma, ¿saben quién está? ¿Saben quién está en el alma? El yo. En el espíritu está Dios, pero en el alma está el yo. Entonces, cuando tú andas con ese que yo aquí, que yo allá, eso viene del alma. Uno dice, a esta persona yo tengo que traerla al orden. Y hay que decirle, mire mi hermanito, mi hermanita, usted está bien desordenado. Y no importa que sea la persona que ande la ropa más aplanchadita y los zapatitos limpios, y los dientitos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en el alma hay una distorsión terrible, porque esa persona está siendo dominada por el alma. Y así no va a poder. Tiene que dominar el espíritu, porque el espíritu fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso que yo estoy diciendo es muy diferente a lo que pasó en el principio. Aquí yo ya dejé de hablar del soplo, que es el que da la vida. Aquí ahora yo estoy hablando del hombre nuevo. Porque yo dije que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora es Cristo en mí. Por eso yo les digo, nosotros no pertenecemos al primer Adán, pertenecemos al postrer Adán. Nosotros, amados, somos seres celestiales, porque llevamos la imagen del celestial. El alma como que se inclina a lo terrenal. Por eso es que hay que llamarla al orden. Llamarla. Cada vez que tú dices que a mí nadie me quiere, es que pobrecito yo, es que nadie me entiende. Como hay alguien por ahí que todo el tiempo, es que nadie me entiende. Alma, no alimentan el espíritu. Esos pasan todo el día comiendo del fruto del árbol del conocimiento, ¿cómo se llama? Del bien y del mal. Pero el que come del fruto del árbol de la vida, ya no existe de que yo, no, nada de yo. Usted vive para Dios. Usted vive para Dios. Que Dios te bendiga, hermano mío, y que Dios te guarde. Probablemente tú tampoco te emocionaste, pero yo no he buscado eso.
Yo quiero que tú seas lleno de Dios en el Espíritu. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preserva.